dejé respecto al análisis de mallas. El propósito era para que el día de hoy pudiéramos pues repasar o en este caso resolver cualquier duda con un ejemplo que vamos ahorita a ver. Y en este caso vamos a comenzar a trabajar con circuitos donde se estén utilizando fuentes de voltaje, se estén utilizando resistencias. Por lo regular, el simbolismo que se utiliza en los exámenes de prueba externa son rectángulos, no lo ponen como yo estoy dibujándolo, pero más adelante cuando les haga yo alguna prueba en base a alguna simulación de prueba externa, con problemas de circuitos, ustedes se van a dar cuenta a lo que me refiero, o sea, no, pero pues para que se vayan acostumbrando a ambos simbolismos, ahorita estoy poniendo el clásico que se utiliza en cualquier libro de circuitos, y pues miren, ya están casi la mayoría llegando, antes de iniciar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver. Por ejemplo, voy a tratar de irme paso a paso. Lamentablemente no quiero dejar de ignorar a los que están entrando, entonces es por eso que se me hace un poquito así medio impráctico esto, pero pues por seguridad. Entonces, lo que sí, aquí tenemos de estas dos fuentes, tenemos 5 resistencias. Estas resistencias traté de tomar valores mucho más pequeños para poder trabajarlos. Recordemos que la resistencia pues es en ohms, las fuentes de voltaje, en este caso ahí podemos darnos cuenta cómo tienen está este circuito compuesto de 2 fuentes. Y de una manera muy simple trataré de ir paso a paso explicando qué es lo que debemos hacer al analizar las corrientes en un circuito como esto, que parece muy complejo, pero que ahorita van a ver que no lo es así, no es tan complicado, solo es tomar en consideración algunos factores que ahorita les voy a ir explicando. Por ejemplo, aquí, el primer punto, el primer paso que yo escribiría en este eh, procedimiento sería, Los más y el menos. número 1, el considerar el sentido de la corriente, ¿no? En base a las fuentes en base a la polaridad de la fuente de voltaje, ¿no? Esa es como palabra de... Entonces, vamos viendo entonces aquí que viendo el circuito como está, yo veo la fuente de voltaje de 20 volts, su polaridad, si se dan cuenta, es más la parte de arriba menos la parte de abajo. Y entonces el sentido de la corriente, recordemos que hemos mencionado que va de más a menos. Por lo tanto, yo haría un dibujito en sentido de las manecillas del reloj, por cómo está acomodada la fuente de voltaje. Y aquí colocaría el nombre de la corriente, en este caso sería la corriente 1, la cual estoy ahí etiquetando, ¿no? En este dibujo. Y por otro lado, pues estaríamos viendo cómo se polariza las resistencias. Para esta corriente 1, la polarización sería en base a cómo está conectada la fuente de voltaje con la resistencia de R1 aquí. Entonces, si se dan cuenta, como está la polaridad positiva, esto va a hacer que atraiga electrones el conductor, el material, por lo tanto, lo que va a suceder es que esta terminal quedaría con polaridad positiva, ¿verdad? Y el otro lado quedaría negativo, y sucesivamente, al momento que yo ya defina la primera resistencia, va a suceder exactamente lo mismo en secuencia, o sea, más, menos, porque a fin de cuentas,
tiene que coincidir que la polaridad negativa de la fuente con la última resistencia que esté conectada en esa malla, tienen que coincidir la polaridad, en este caso negativa, y si se dan cuenta aquí va a tener que coincidir la polaridad positiva. De esta manera es como se polarizaría cada una de ellas en base a la fuente de voltaje, a la polarización de la fuente de voltaje, y por lo tanto, ese sería nuestro paso 2. Primero, uno, considerar el sentido de la corriente en base a la polaridad de la fuente, y número 2, pues polarizar los elementos conectados o los dispositivos, ¿no? En este caso, los componentes conectados en la malla que se esté analizando, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de la malla 1. Yo podría aquí nombrar al lado izquierdo como malla 1. ¿Sí? Número 1. Entonces, donde estamos, empezamos a identificar la corriente 1, el comportamiento de ella, y por otro lado tendríamos que analizar lo mismo, pero para la malla 2. Si nos damos cuenta, así como está ubicada la fuente de voltaje, ¿cómo sería el sentido de la corriente? ¿En sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj Richter? Si se dan cuenta, aquí la polarización es de la fuente es más arriba y menos abajo. ¿Cómo sería el sentido de la corriente? ¿En contra de las manecillas del reloj o en el sentido de las manecillas del reloj? Profe le contestó por mensaje. Ahí voy. Apenas iba a hacer eso porque sabía que algo pudiera pasar con... Está rica. En contra, creo, puso ella, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Y sí, claro, ¿no? Sería en contra de las manecillas del reloj. Entonces, aquí voy a poner que esta corriente está haciendo este recorrido de más a menos en contra de las manecillas del reloj, y le daríamos el nombre de corriente 2. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, es la forma en cómo vamos a considerar cómo va viajando la corriente en esta malla 2, y por otro lado también vamos a polarizar los componentes, ¿no? En este caso, lo mismo, vemos que la polaridad positiva de esta fuente va a quedar igual polarizada. Esa resistencia es el lado de la resistencia, el lado derecho, más, menos, entonces quedaría aquí más, menos, y se acabó, ¿no? Todas las componentes de esa malla, como lo pusimos en el punto número 2. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue, bueno, antes de seguir, pregunta, ¿quién tiene alguna duda de esto que acabamos ahorita de hacer? ¿Hay alguna duda? Voy a irme a lo... Yo, profe, ¿Qué pasa, hermano? una pregunta. En estos casos, por ejemplo, siempre son son las resistencias que van, digamos, pegadas al voltaje, las que tienen los mismos signos. Por ejemplo, en el voltaje está el signo más, tienen seguido un signo más. Correcto. Y el menos tiene seguido un signo menos. Pero, pero fuera de ahí son alternados. Correcto, correcto. Ok. Así es, Emanuel. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, perdón, es que ¿puede repetir lo que acaba de decir Emanuel? Sí, que Emanuel me preguntó que si va a ser que las resistencias que estén cerca de la polarización de las fuentes de voltaje tienen que quedar de esa manera polarizadas. Le decía que sí. Aquí veo que la polarización el polo del positivo de la fuente polariza positivamente a la R1,
y el polo negativo de la fuente polariza negativamente a la resistencia 2, en este caso, y por lo tanto tiene que ir de manera alterna la polarización, o sea, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Por qué? Porque de esta manera es como tendría sentido decir que realmente está fluyendo la corriente. De otra manera, si pusiéramos más, menos y luego menos, más en alguna de las resistencias, ya no tendría sentido, o sea, habría una repulsión, por lo tanto, no habría un sentido de la corriente definido, o simplemente no estaría fluyendo corriente, ¿no? A través del circuito. Entonces hay que hacerlo de manera alterna. Es lo que me estaba Entonces, preguntando Emanuel. en la resistencia 1, digamos, del lado derecho pierde voltaje y del lado izquierdo gana voltaje. Sí, lo que pasa es que si lo vemos de esa manera, sí, así es un diferencial de potencial lo que está. Acuérdense que diferencial de potencial es porque la energía eléctrica está siendo repartida o está energizándose en la R1, R3 y R2, ¿verdad? Y como se están energizando, pues claro que va a haber una transformación de energía eléctrica a energía térmica o calórica. Entonces, claro que va a haber siempre una resta de un voltaje con respecto a otro. Entonces, es exactamente, en otras palabras, lo que acaba de decir Yeverino. El voltaje que hay de aquí a acá, ¿verdad? Va a ser diferente al del nodo azul con el nodo verde y del nodo verde tal vez con el nodo gris acá. Entonces, hay diferentes caídas de voltaje, pero que en total la suma de ellas te tienen que dar 20 volts, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que está siendo alimentado el circuito. Está siendo energizado con 20 volts esta malla y esta otra malla está con 10 volts, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta en esto para poderlo entender o ver de una manera lógica en qué está sucediendo físicamente en cada elemento. Oh, ¿Sí? ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estaría pasando. Déjenme ver quién más quería entrar. Por ahí escuché, creo que es Héctor. Y pues bueno, eso digamos que sería lo esencial para comenzar a trabajar. Porque ya lo siguiente, vamos a hacer el paso número 3, que lo voy a escribir acá arriba para poder comenzar a trabajar todo el procedimiento. Y yo pondría lo siguiente, tendría que poner, el número 3 es establecer, en este caso, la ecuación número 1, porque van a ser aquí en este caso dos ecuaciones. Ecuación número 1, o ecuación 1, vamos a ponerlo así más abreviado, ecuación 1 para, o en este caso basándonos en la ley de Kirchhoff de voltajes. ¿Sí? Entonces la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la sumatoria, en este caso lo voy a poner aquí escrito, la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0. Vamos nosotros a escribir para cada malla las ecuaciones que van a salir en cada una de ellas, y lo importante de poder observar aquí es que se va a ocupar de la ley de Ohm, claro, porque la ley de Ohm nos dice que la resistencia, ¿no?, es igual al voltaje sobre la corriente, ¿sí? Y por lo tanto, como se va a hablar de voltajes, vamos a utilizar entonces todas las expresiones de esta forma, ¿no? La relación del producto de la resistencia por cada corriente que esté atravesando a cada resistencia. Entonces, en base a eso, o sea, nosotros vamos a estar expresando la ley de Kirchhoff, esta ley, ¿ya? Sí, en base a resistencia por corriente, o simplemente tomando en cuenta el valor de las fuentes de voltaje. Escuché que alguien iba a entrar y de repente ya no. ¿Qué pasó? Ok, bueno, vamos viendo. Vamos a comenzar a establecer la primera ecuación para la malla 1, ¿sí?
La ecuación para la malla 1 sería entonces, déjame escribirlo aquí, la ecuación definida por la malla 1 es los puntos, y entonces comenzamos. Vamos viendo. Aquí va a haber una pequeña cosa importante que tomar en cuenta. Yo me voy a acercar ahorita aquí a la malla 1 y voy a imaginarme que estoy tomando diferentes fotografías de la corriente, cómo está atravesando a cada componente en la malla 1. Y si se dan cuenta, tenemos ¿cuántos componentes en la malla 1? La canción, aquí se me está complicando. Okay. Tenemos la fuente de 20 volts, tenemos la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 2. Entonces, yo lo que tengo que poner atención para poder escribir la ecuación, y suena como canción, es la dirección de la corriente 1, cómo va entrando en la polarización de cada componente. Entonces, yo me doy cuenta que aquí la corriente 1 entra por el sentido, la polarización negativa de la fuente, acá de este lado entra por la polarización positiva de R1, acá entra por la polarización de la resistencia R3, de la positiva, y también por la resistencia 2, por la polarización positiva de igual manera. Entonces, por la única que entra negativa es por la fuente de voltaje de 20 volts. Entonces, esos signos van a ser importantes para tomarlos en cuenta en la ecuación que vamos a nosotros escribir aquí. Que lo había escrito y no sé qué pasó, que lo borré, fíjense. Algo piqué mal ahí. Puse yo determinar la ecuación, determinar o establecer como quieran la ecuación 1 en base a la malla 1. Algo así había escrito. Entonces, aquí, tengo que ver. Y el punto aquí va a ser importante esto. Tomando lo que les digo ahorita, del signo, cómo va entrando la corriente, entonces sería, como son sumas de voltaje, sería menos 20 volts, ¿sí? Porque está entrando por la polaridad negativa, luego más la resistencia 1, que es de 10 ohms, porque voy a tomar en cuenta esto, a la ley de Ohm, que es el voltaje, 10 ohms por, ahorita voy a omitir tantito la unidad de ohms para que sea más rápido, 10 ohms por la corriente que está atravesando, la corriente que está atravesando la resistencia 1 es I1, ¿no? Sí. Por I1, ahí está, ese es un voltaje, ahí está el voltaje en la resistencia 1, luego más, que está entrando por la resistencia 3, entonces la resistencia 3 es 12, por la corriente 1, porque es la que está como la actora principal es ella, pero aquí hay algo importante, la corriente 1 no es la única que está atravesando a la resistencia 3, también está pasando otra corriente. En esta resistencia 3 es interesante su comportamiento porque la corriente 2 también está pasando por ella. Entonces, como mi actor principal es la corriente 1 y ella va pasando de esta forma en la resistencia 3, tengo que entonces tomar como positiva la corriente 1, pero tengo que voltear a ver la corriente 2. Si la corriente 2 va en el mismo sentido que la corriente 1, que en este caso iría hacia abajo la corriente 2, la corriente 2 se sumaría. Pero si en caso que fuera que la corriente fuera hacia arriba, la corriente 2, se restaría, ¿no? O viceversa, si la corriente 1 en un inicio fuera hacia arriba y la corriente 2 fuera hacia abajo, significa que si van en sentidos contrarios se restan, siempre acuérdense de eso, la dirección de las flechitas de las corrientes en sentido contrario se restan, en sentido igual se sumarían. Por lo tanto, como aquí están yendo al mismo sentido la corriente 2 que la corriente 1, entonces sería como multiplicar 12 por I1 más 12 por I2, o también lo puedo expresar de esta manera, 12 por I1 más I2, que es exactamente lo mismo, es la misma expresión, solo que estoy factorizando la resistencia de 12 ohms, ¿no? Matemáticamente hablando. Entonces, a mí me gusta escribirlo así, ¿por qué?
Porque si me llegaran a preguntar en el problema, encuentra la corriente en la resistencia 3, imaginando que eso fuera la pregunta que nos hacen en este ejemplo, que la incógnita fuera la corriente que existe en la resistencia 3, o que está atravesando a la resistencia 3, entonces inmediatamente yo vería que lo que tendría que hacer una vez que obtenga la corriente 1 y la corriente 2 es sumarlas, ¿verdad? Y entonces ya determinaría la corriente en la resistencia 3, ¿verdad? Es una manera de visualizarlo más rápido. Entonces, por eso lo escribo de esa forma. Entonces, pero si tú le escribes 12 y 1 más 12 y 2, también es válido. Entonces, ahí está, pero me falta todavía considerar de la malla 1 un componente más. Ya consideré la fuente de 20 volts, la resistencia 1, la resistencia 3. Falta simplemente la resistencia, ¿qué? 2, ¿no? La de 4 ohms. Entonces, como nada más pasa la corriente 1, sería entonces poner más, ¿verdad? Más, ¿por qué? Porque está entrando por la polaridad positiva, más la resistencia 2, que vale 4 ohms, por la corriente 1. ¿Sí? Y si ya no hay más elementos, entonces me dice Kirchhoff, una vez que ya sumaste todos los voltajes, igualalos a 0. Entonces, todo esto que acabamos nosotros de establecer, esta primera ecuación de la malla 1, es exactamente, nos regimos por la ley de Kirchhoff, pero en función del voltaje a través de la ley de Ohm. Y es por eso que aquí estamos viendo puros voltajes. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, vamos bien entonces. Ok, pues vamos entonces a hacer lo mismo para la malla 2, ¿sí? Pero antes de comenzar con la malla 2, que va a ser el mismo, lo mismo que ahorita nos acabamos de hacer, primero voy a reducir la ecuación 1, voy a ponerle así con un circulito ecuación 1, así, ¿verdad? Y voy a reducir para acomodar la ecuación de manera que lo que voy a llevar a cabo es simplemente álgebra, todos los términos semejantes, por ejemplo, I1, 10 I1, 12 I1 y 4 I1, los voy a sumar y me van a dar un total de, en este caso, ¿qué? 26, ¿verdad? 26 y 1. Y como nada más tengo, en este caso, una sola I2, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo, está I2 por 12, me quedará más 12 I2. Y lo que es el valor constante de la fuente de voltaje, lo voy a pasar del otro lado del igual para que nada más mis variables me queden del lado izquierdo y yo ya estoy poniendo el orden de manera que cuando tenga la otra ecuación ya voy a poder ir viendo que puedo resolverlo por un sistema de ecuaciones de dos variables. Entonces, ya aquí lo dejé listo, preparada esta ecuación 1 para el momento que la ocupemos. Ahora sí, ya voy a comenzar a establecer o a determinar la ecuación número 2, ¿sí? Muy parecido a lo que hicimos nosotros en esta ecuación 1. Pero ahora es determinar la ecuación 2 en base a la malla 2. ¿Sí? Y pues vamos a comenzar a trabajarlo. Entonces me enfoco, vuelvo a repetir lo que habíamos hecho con la malla 1, a ver cómo la corriente está atravesando cada componente por cuál polaridad, y me doy cuenta que aquí está empezando por la polaridad negativa de la fuente de 10 volts, por la polaridad positiva de la resistencia 4, polaridad positiva de la resistencia 3, polaridad, aquí fíjense que no lo habría puesto, o no sé cómo lo borré, la polaridad positiva de la resistencia 5. Y son todos los elementos que hay en la malla 2, por lo tanto, al momento de establecer ya mi ecuación, tengo que considerar eso, y
y lo reescribiría de esta manera, ¿no? Ley de Kirchhoff, pues, sumatoria de voltajes igual a 0 sería menos 10 volts, ¿verdad? Porque está entrando por la polaridad negativa, más por la polaridad que está entrando la corriente. En la resistencia 4 serían 6 ohms, por la corriente que le atraviesa, que es la corriente 2, y luego sucesivamente para la resistencia 3, fíjense, como la actora principal ahora es la corriente 2, yo tengo que tomar en cuenta que la corriente 2 por default va a ser la positiva, entonces va a ser 12 ohms de la resistencia 3 por, aquí pongo un por porque sé que también la corriente 1 va a tener su participación, la corriente 2 va primero positiva por ser la actora principal, y luego me fijo, pues la dirección de la corriente 1 va hacia abajo, al igual que la corriente 2, por lo tanto la voy a sumar. Si hubiera sido al contrario del sentido, la restaríamos. Y por lo tanto aquí va a ser suma también. Entonces sería más la corriente 1. ¿Verdad? Cierro paréntesis y sumamos también el voltaje que va a caer en la resistencia 5, que es de 6 volts por la corriente que le está atravesando, que es la corriente 2, y al aplicar la ley de Kirchhoff me dice que toda la sumatoria de voltajes va a ser igual a 0. Entonces ya tengo mi expresión para la ecuación 2 y no sé si hay alguna pregunta de lo que hice ahorita. Perfecto. Entonces, ¿no hay preguntas, chicos? Muy bien, gracias, ¿eh? Ahora sí, pues nada más reducimos nuestra ecuación, ¿verdad? Reducimos nuestra ecuación 2. La voy a encerrar así para entender que es la ecuación ya reducida. Y primero comenzaré con I1. En este caso nada más me doy cuenta que en toda esta expresión la I1 está multiplicada por 12, por lo tanto sería, y es positiva, sería 12 I1, ¿verdad? Y luego los demás términos, en este caso para la variable la corriente I2 son todos ellos, ¿no? Sería 6 y 2, 12 y 2 y 6 y 2. Entonces, ahí me está dando una suma de 20, ¿qué? 24, ¿no? Entonces, más 24 y 2. Y el voltaje, que es un valor constante, lo paso del otro lado, de ser negativo pasa a positivo, a 10 volts. Ya reduje mis dos ecuaciones. Ahora, pues simplemente cada quien decide cómo resolver el sistema de ecuaciones por igualación, por sustitución o por lo que ustedes gusten. Y yo inmediatamente, pues para mí lo más fácil sería hacer esto, ¿eh? Yo pondría aquí dividir entre 2 la ecuación 2 y restarle la ecuación 1 para obtener la corriente I1. Entonces, eso sería para mí lo que sería el camino más sencillo a seguir. Ustedes pueden hacerlo como gusten, ¿verdad? Mientras lleguemos al mismo punto, o pueden eliminar la corriente 1 de otra manera para encontrar la corriente 2 primero, ya eso es el criterio de cada quien. Entonces, por lo tanto, aquí, al momento de dividir la ecuación 2 entre 2, me quedaría, por lo tanto, de esta manera expresado, quedaría 6 y 1, ¿verdad? Más 12 y 2, porque lo estoy dividiendo entre 2, chicos? Y es toda la ecuación, ¿no? Igual a 10 entre 2, 5 volts. Y le voy a restar toda la ecuación 1. La ecuación 1 está compuesta por 26 y 1.
En este caso quedaría, ¿qué? Más 12 y 2. Todavía no lo resto, pero estoy colocando la ecuación 1 y como puse un paréntesis, voy a multiplicarle un signo menos, que es es lo mismo que decir que lo voy a restar, ¿verdad? Igual a 20 volts, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, establecí eso para eliminar mi corriente 2, ¿verdad? Entonces, el menos por el más del 26 va a quedar menos 26. 6 menos 26 me quedaría menos 20 y 1. El otro lado aquí se me va a cancelar 12 menos 12 y 2 se va. Y luego 5 menos 20, pues me va a quedar esto igual a menos 15, ¿no? Y al despejar I1, me va a quedar 3/4 de ampere, ¿no? Es lo mismo que 750 miliamperios, ¿no? O 0.75 amperes. Entonces, como siempre lo escribimos en sufijo de miliamperios, pues así lo estoy poniendo. Y entonces ya encontré la corriente 1, ¿sí? Me hace falta la corriente 2 para poder determinar la corriente que pasa por la resistencia 3, y las tengo que sumar. Por lo tanto, y aquí pues lo puedo sustituir en cualquiera de las ecuaciones, ¿verdad? O la 1 o la 2. Entonces, yo aquí voy a sustituir la ecuación, la corriente 1, voy a sustituir, sustituir I1 en ecuación 2. Que no ponga los acentos, para irme más rápido. Entonces, en el momento que comienzo a sustituir esto, va a quedar 12 y 1, ¿verdad? En este caso sería 12 por 750 miliamperios. Es por esa la menos 3, ¿no? Más 24. Bueno, en este caso, bueno, lo voy a poner para que quede aquí expresado ya. Puedo haber hecho más directo, ¿eh? 24 y 2 es igual a 10, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Es 10 o no? Sí. Entonces, al despejar I2 nos quedaría de esta manera, ¿no? Ya despejando I2 quedaría I2 es igual a 10 volts menos, porque pasaría el 12 por 750 miliamperes restando. Del otro lado quedaría 12 por 0.75 igual 9, quedaría, es el valor de 9, entonces sería al menos 9 volts sobre la resistencia de 24 ohms de I2, que está multiplicando pasadillo, 24 ohms. Y entonces aquí tenemos que nuestra corriente 2 vendría siendo un valor de, voy a poner abajo, de un 24 ohm. Esto sería 41.66 miliamperes. ¿Sí? Entonces aquí encontramos también el valor de la otra corriente. Y si me llegaran a preguntar cualquier cosa del circuito, por ejemplo, que me preguntaran cuál es la corriente que pasa por la R1, pues como en la R1 solo atraviesa la I1, pues yo podría responder 750 miliamperes. ¿Cuál es la resistencia que pasa por la resistencia 2? También les pasa más la corriente 1. Por la resistencia 3, ya dijimos que las dos van en el mismo sentido, se sumaría I1 más I2, entonces la suma, entonces si fuera la pregunta como principal para este problema, la corriente que pasa por la resistencia 3 sería igual a I1 más I2.
por la forma en cómo está el sentido de las corrientes, chicos, ¿eh? Por eso es importante. No, esto no es una regla, esto es dependiendo de la dirección de las corrientes. Entonces aquí quedaría simplemente la suma de ellas dos, me van a dar 791.66 miliamperes, ¿no? La suma de ellas dos. Y sucesivamente, pues si me preguntaran por por el valor de la corriente en la resistencia 4, pues es I2, ¿verdad? Que es de 41.66 miliamperes, por la resistencia 5, también 41.66 miliamperes, o si me pidieran el voltaje, pues nada más multiplicas la corriente de la que está atravesando esa resistencia por la resistencia y ya tienes el voltaje. O sea, lo importante es tener fundamentalmente el valor de las corrientes. Y este es el método de mallas por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff, de la sumatoria de voltajes igual a cero. ¿Alguna duda, chicos? A ver, Irán, adelante, usen el micrófono. Profe, disculpe. Uh-huh. Si quiere le doy la palabra a Pedro y luego ya cuando termine su participación hablo. Claro, a ver, adelante. ¿Cuál es la duda? Alguien más iba a hablar, ¿no? No sé. Parece que no. Adelante, Irán. Bueno, profe, quería preguntarle. Bueno, para empezar, esto que nos está diciendo es un ejercicio similar, es el que le debimos de haber entregado de tarea, ¿no? Sí. Bueno, estaba viendo eso comparado con el mío. Bueno, nada más observando el caso particular que puso usted ahí. ¿Cómo podríamos, o sea, tenemos una corriente en la resistencia que está en medio del circuito, ¿Correcto? distinta a las dos corrientes que salen de las fuentes de voltaje, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que la corriente sale pasa por el nodo que conecta a esa resistencia en las otras dos siguientes, que se conecta con los polos negativos de cada fuente de voltaje. ¿Ahí qué corriente está pasando? ¿Cómo la podemos calcular? Es lo que ahorita comentaba, de una manera muy sencilla, Irán, sería observar el circuito. Si tú te das cuenta, esto es lo práctico de esta técnica o de análisis de circuitos, donde si te das cuenta, yo analizo la malla 1 aquí, la malla 1, donde está la corriente 1, y para la resistencia 1 y para la resistencia 2, la única corriente que está atravesando es la corriente 1. Ya la calculamos. Dijimos que la corriente 1 valía 750 miliamperios. Entonces va a ser 750 miliamperios para la R1 y la R2. Y para la R4 y R5, como es la corriente 2 la única que está atravesando a ambas, pues entonces ya la calculamos y nos damos cuenta que aquí está la corriente 2 que vale 41.66 miliamperios y esa es la corriente que pasa tanto para la resistencia 4 como para la resistencia 5. Ya. Muchas gracias. Sí, no, de nada. Sí, Es lo práctico de esta técnica de análisis de circuitos. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente, ¿sí? Si no hay dudas, lo que les voy a dejar de tarea es, van a tener que realizar el mismo ejemplo, pero va a cambiar una condición, ¿sí? Significa que ustedes vamos a voltear la polaridad de la fuente de 20 volts. Es decir, el cambio que voy a hacer es
que la polaridad va a estar positiva abajo y la negativa arriba. Por lo tanto, ustedes tienen que definir la polaridad de los elementos, el sentido de la corriente y sacar la ecuación para este cambio que estoy haciendo. El único fin es para concluir con qué va a suceder. Ustedes tienen que, con esto, van a sacar el valor de la corriente en la resistencia 3. ¿Cómo se va a comportar? La fuente de 10 volts no cambia, queda igual, significa que ya tienen un avance en cuanto a la dirección y la polarización de los componentes. Pero ahora, al invertir esta fuente de voltaje, quiero que ustedes saquen la conclusión de qué va a suceder con la corriente R3 y por qué sucede. ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces de manera hipotética pueden responder, pero ya con los cálculos lo tienen que comprobar. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Mándeme. una pregunta. ¿La fuente de poder de la malla 2 no se invierte? No, yo lo estoy haciendo porque estoy haciendo un experimento. Es como si yo ahorita estuviera jugando con el circuito y estoy decidiendo yo cambiar la polarización de la fuente de 20 volts. Y la fuente de 10 volts queda igual. Ok, como en medio van a ir en dos sentidos diferentes, va a haber una disminución, ¿no? Es correcto, yo también diría lo mismo, hipotéticamente hablando, entonces ahora hay que demostrarlo. Ok, gracias. Me uno a tu hipótesis, porque aún no hemos hecho nada, ¿no? Pero según lo que tú estás observando ya, es muy posible que sí, ¿no? Ahora, si los demás no lo han visto, pues hay que estar atentos hasta que ustedes lo puedan lograr, o sea, ser muy observadores para que puedan lograr ver lo que observó ahorita Héctor, ¿no? De primera mano. Y si, no sé si hay alguna duda, pregunta, si no, igual ahorita pueden comenzar a trabajar el circuito y voy a parar de grabar para que en este momento, ahorita que terminemos de